Cambiamos de tema. El proyecto de un segundo retiro de fondos previsionales sigue avanzando en el Congreso. Ahora la iniciativa será debatida en el Senado. Todo mientras se discute la necesidad de una reforma profunda al sistema. Queremos conversar de este y otros temas a esta hora con la senadora de la DC, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Gracias por estos minutos. Muy buenos días. Aquí me pillan en el Maule. Ahí, en la región, y me imagino que también revisando lo que va a ser el trabajo, senadora, que se va a tener que desarrollar en las comisiones y en sala de esta reforma. Bueno, reforma, sí, de este proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales. ¿Cómo cree usted que va a hacer el trabajo en el Senado luego de lo que fue el desenlace en la Cámara de Diputados? Bueno, hay sesión mañana de la Comisión de Constitución del Senado para ver este proyecto. Yo no soy parte de la comisión, pero voy a acompañar la discusión. De hecho, ya tenemos una indicación preparada que dice relación con las pensiones alimenticias que no se han pagado. Tú sabes que eso lo introdujimos en el primer retiro. Y en este segundo vamos a introducir una indicación para que se pueda cobrar por subrogación el 10% de tal manera de pagar las pensiones adeudadas. Creo que va a ser un debate intenso. El gobierno no ha puesto encima de la mesa ninguna solución para cientos de familias que al día de hoy no tienen respuesta desde el punto de vista de las ayudas para enfrentar la pandemia. Y lo único que les queda es poder recurrir a sus ahorros, lo que me parece un tremendo error. Pero frente al drama de las familias, obviamente no queda otra alternativa, más aún cuando vemos a un gobierno que no reacciona, que está inmovilizado y que frente a temas como el de las familias de nuestro país, como el de los sectores hotelería, gastronomía, en fin, no da respuesta. La verdad es que esto es lo único que va quedando. Senadora, sobre el proyecto en sí, dos conceptos y dos puntos que quería preguntar. Primero, ¿usted cree que se insistirá o se renovarán lo que son las indicaciones, por ejemplo, en el impuesto a ciertos cotizantes de altos ingresos, que fue desechado en la Cámara de Diputados, y también lo que es este reintegro voluntario, que fue parte de la primera discusión del primer retiro del 10%, que finalmente no prosperó? Yo creo que el tema del impuesto es un tema que a lo mejor va a estar encima de la mesa en el debate no veo cuál puede ser el inconveniente en el caso de aquellas personas que sí han tenido ingresos, porque yo entiendo que este proyecto lo que busca es ayudar a las familias que están en situación crítica. Habiendo ingresos, si se retira parte del ahorro, lo que hay es un aumento de la renta y Sí. por lo tanto esa parte debiera tributar, pero no creo que sea mayor problema en el caso de obviamente todas aquellas familias que lo único que tienen es esto para poder subsistir. Y en el tema, sumo otro, el tema de universalidad o no, también muy discutido en la Cámara de Diputados. Algunos planteaban, especialmente indicaciones desde el oficialismo, de que aquellos que no perdieran su empleo o no tuvieran una rebaja de un 30% en sus salarios no deberían optar a este retiro del 10%. Mira, lo hemos dicho ya varias veces, se discutió esto en el primer retiro del 10%. La excesiva focalización ha hecho que muchas ayudas no lleguen a las familias. Y el drama es que como hay muchos que no han tenido de dónde agarrarse o de qué recursos o con qué recursos contar para enfrentar la pandemia, hay situaciones en las que los padres, los hermanos, tienen ahorro previsional y con eso van a ayudar a quien hoy día está en una situación crítica. Entonces, creo que la universalidad es fundamental y no debiera ser un tema a discutir. Ahora, sobre el tema de los votos, ¿usted cree que va a ser una situación similar a la de la Cámara de Diputadas y Diputados? Ya, por ejemplo, el senador Osandón dijo que va a votar a favor el proyecto de retiro del 10%. Creo que hay 2 votos hasta el minuto de Chile Vamos en la Cámara Alta. ¿Podría ser bastante mayor? ¿Cuál ha sido también la impresión que usted ha tenido en el Congreso? La impresión que tengo es que frente a la ausencia de propuestas y de ayuda del gobierno a las familias de nuestro país, los votos van a estar. Y yo creo que aquí el tema es que el gobierno hasta el día de hoy lo único que ha dicho frente a este proyecto es que no es bueno, pero no pone soluciones ni alternativas. Y las familias lo están pasando muy, muy mal. Yo lo veo en mi región, lo veo en otras regiones de donde me escriben y la situación es dramática. Entonces, lo que tenemos es una ausencia de gobierno y una no respuesta para enfrentar un momento crítico de las familias de nuestro país. El gobierno insiste en que la ayuda se ha estado, ingreso familiar de emergencia, el bono clase media, ahora el plan de subsidio al empleo, pensando en este tema del mercado laboral que usted apuntaba.
hay algunos sectores que dicen que es insuficiente, pero el gobierno ha dicho que se ha estado trabajando en entregar ayuda con responsabilidad. Mira, el gobierno claramente no está haciendo calle porque solo por nombrar un sector, todo el sector de gastronomía y hotelería, hoy día hablaba con los dirigentes de todo el país, están en el estudio de una demanda y de un recurso de protección. No han llegado ayudas, no hay facilidades, se les cobran todos los impuestos y no tienen acceso a préstamos. Entonces, ahí hay un sector que congrega a cientos de miles de familias que se están quedando sin trabajo. El subsidio al empleo no es suficiente, el subsidio al empleo tiene aparejada el pago de las cotizaciones previsionales por parte del empleador, no están consideradas en el subsidio, y hay empleadores que a la fecha de hoy deben más de 15 millones solo en cotizaciones. Y eso lo podríamos extender a otros sectores. El IFE se acaba, no está encima de la mesa un programa efectivo para la clase media. Entonces, ¿Los créditos el FOGAP han gobierno sido fallidos en ese ha caso también, senadora, pensando en ese sector? absolutamente, absolutamente. El sector gastronomía, hotelería, todo el mundo de los artistas, los eventos, están absolutamente fuera. De hecho, están organizando movilizaciones pacíficas para que el gobierno entienda que es un sector absolutamente olvidado, que además son emprendedores y por lo tanto necesitan respuesta. Podríamos agregar el tema del agro. Ayer discutíamos intensamente en la mixta de presupuesto la falta de criterios de el Servicio de Impuestos Internos y de el Ministerio de Hacienda para revisar los reavalúos fiscales y no cobrárselos este año producto del alza y de los no ingresos. No hubo caso que el gobierno entendiera. Hablemos un poquito de presupuesto. Usted lo mencionaba, en la mixta de presupuesto también había un debate bastante álgido, que de hecho en algunas instancias ha estado también siendo permeado, podríamos decir, por este proyecto que se discutía en la Cámara Baja. ¿Cómo están las relaciones para el proyecto de ley de presupuesto? Supimos que se rechazó en algún minuto el Tesoro Público, que es la partida básica, digamos, de cualquier erario nacional. ¿Va a estar muy complicado esta discusión del proyecto, senadora? ¿Cómo lo ve usted? Y también la disposición que tiene Hacienda al respecto. Mira, primero decir que fue una discusión bien dura, con un director de presupuesto muy rígido, muy poco flexible y además en algunos minutos muy insolente. ¿Complica la Eh, presencia de Matías Acevedo en ese sentido, el director de presupuesto, en esta discusión? Fue muy complejo. La verdad es que el director de presupuesto fue de una soberbia inusitada. No la había visto nunca en una discusión de presupuesto y yo, créeme que llevo años integrando la mixta. Sí. Segundo, hay sectores como el de salud y ahí la verdad es que debo hacer un reconocimiento a todos los trabajadores del sector salud. Estuvimos con contactos permanentes con ellos y no hay apertura de el ministro ni de el director de presupuesto para entender que aquí lo que se necesitaba era entender que teníamos que aumentar el per cápita de salud. Yo estaba hablando permanentemente con Gabriela Flores, una de las dirigentes nacionales de los funcionarios de este sector, y no hay entendimiento por parte de la autoridad de que este es un sector que está en primera línea, que lo ha entregado todo, que necesita más recursos. Cuando uno habla con los alcaldes, que es algo que yo hago habitualmente en terreno, la verdad es que se necesitan más recursos para atender a la ciudadanía. Y eso no estuvo presente tampoco en la discusión de presupuesto. Podemos hablar de las pymes, podemos hablar de ciencia y tecnología, educación, cultura, donde claramente hay recortes que no se entienden. Y no se entienden a la luz de lo que el país está viviendo. Ujú. Senadora, ahora, vuelvo al punto. Como ha visto también, está la situación del director de presupuesto, fue bastante criticado. La postura del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en ese sentido, ¿cómo le evalúa? ¿Han habido puentes de conversación, de acercamiento o más bien estamos ante el riesgo que siempre existe en cualquier presupuesto de que se tenga que mantener el del año vigente? Yo creo que como nunca la discusión ha sido tensa y con falta de entendimiento de parte del gobierno frente a lo que se vive. Y creo que el director de presupuesto ha sido por lejos el director de presupuesto más soberbio y menos empático que hemos tenido en la historia del ¿En qué Parlamento. punto en concreto ha sido soberbio? Mira, en el trato, en el tono, en la falta de entender que hay cosas que hay que revisar. Te voy a dar un solo ejemplo. Nosotros presentamos ayer una indicación
para hacer posible que se extendiera, se prorrogara el plazo que tienen nuestros pescadores artesanales para adaptar sus embarcaciones a la potera para la captura de las jibias. ¿Por qué? Porque este año ha sido un año difícil, porque económicamente no han contado con todos los recursos para poder hacerlo, y pedimos una prórroga mediante una glosa. ¿Sabes lo que dijo el director? Que esto era inadmisible, sin ni siquiera recogerla y tomarla. Y dijo que no correspondía que la ley de presupuesto se modificara una ley. Y yo le recordé que el año pasado la Dirección de Presupuesto, el Ministro de Hacienda modificaron la ley de la Contraloría General de la República para poder darle facultades al Contralor para mover a los funcionarios de la Contraloría. Algo que está en una ley permanente, lo hicieron a través de una glosa en la ley de presupuesto. Claro, Entonces, la glosa de educación no también en el primer presupuesto del segundo gobierno de Sebastián Piñera por el tema de gratuidad. Exactamente. Entonces no den argumentos que ellos mismos han usado en contrario en la discusión, y menos cuando se trata de ayudar a enfrentar situaciones críticas. ¿De quién? De la ciudadanía. Creo que esa ha sido la postura reiterada del director y no ha ayudado en nada al entendimiento con el Parlamento. Yo aquí no hablo ni de gobierno ni de oposición, con el Parlamento, que es una institución clave para sacar adelante las demandas de la ciudadanía. Nosotros somos representantes de la ciudadanía y cuando ponemos estos temas encima de la mesa es porque lo hemos conversado en el territorio, en las reuniones que tenemos, en el recorrido de nuestros ciudadanos en regiones, fundamentalmente en mi caso. Senadora Jimena Rincón, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes.